Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Volumen 2, inciso Tantra occidental de la sabiduría hiperbórea. Artículo C. El ritual de los 5 desafíos. El ritual de los 5 desafíos consiste en tomar vino, comer carne, pescado y germen de trigo y practicar el coito o maituna. En cada uno de estos actos el sadhaka desafía al demiurgo. En los 4 primeros simbólicamente y en el último concretamente. Antes de efectuar cada uno de los 5 desafíos se debe meditar en su simbolismo para que el ritual represente un verdadero acto de guerra individual. Vale la pena repetir nuevamente que solo se debe intentar esta etapa final del tantrismo cuando se ha realizado un entrenamiento previo de control orgánico por medio del yoga y se ha logrado un fortalecimiento muy fuerte de la voluntad por el desapego y la repugnancia que experimenta el gnóstico hacia la obra del demiurgo. Cuando el virya está dispuesto a todo y exhibe una inclaudicable decisión guerrera, recién puede afrontar la prueba de familia, para juntar los pedazos de su alma que se hallan esparcidos en el mundo. Si triunfa en esta prueba y consigue reintegrar en su interior el arquetipo familiar, habrá entonces arribado a las puertas del misterio de amor. Digamos que es perfectamente posible obviar el enfrentamiento a este misterio y buscar la liberación por otra vía hiperbórea. Pero si el virya posee un valor absoluto y se siente capaz de reencontrarse con sí mismo, quizás se atreva, como Mengano, a practicar el ritual de los 5 desafíos. Porque este ritual tiene el objetivo de transmutar el cuerpo del sadhaka luego de haber completado la reintegración iniciada en la prueba de familia, incorporando al microcosmos los símbolos de la traición primordial. El sentido del ritual es entonces incorporar el símbolo que representa cada desafío. Por eso es que se recomienda la más profunda concentración al practicarlo, y por sobre todas las cosas no experimentar deseos o goces sensuales durante su ejecución. Artículo D. El desafío del vino. El vino es el símbolo de la sangre pura y del recuerdo hiperbóreo del origen, arrojada al mundo por la traición primigenia de los Siddhas. Por ella, Lucifer, el Cristo de la Atlántida, consuma el sacrificio del descenso infernal, pero su sacrificio fue parodiado por Jesús Cristo, quien dio al vino el significado de sangre plebeya, de pasú, a la que hay que transmutar afuera para transformarla en sangre de Jesús Cristo, o sea, en sangre judía. El primer desafío es, pues, beber el vino, o sea, incorporar la sangre pura que fue derramada en el mundo para transmutarla adentro, en el microcosmos, restaurando el sentido del sacrificio luciférico. Artículo E. El desafío de la carne. La carne de animal alude al mayor misterio que existe, después del misterio de amor. Sin embargo, la sabiduría hiperbórea aconseja al virya no indagar en este misterio hasta no haber conseguido la liberación de transmutarse en sida, para no añadir más horror al horror de estar encadenado a la materia. Dicho misterio puede resumirse así: tal como los espíritus hiperbóreos fueron encadenados a la evolución del pasú hace millones de años, muchísimo tiempo más atrás, en periodos que se miden en manvantaras y kalpas, otras cepas de espíritus inmortales fueron encadenados a la materia. Nadie sabe de dónde procedían, si fueron creados por el inconocible o si cayeron desde el orden inimaginable. Lo cierto es que también ellos son prisioneros del demiurgo, el Uno,
quien los ha encadenado a evoluciones infinitamente más primitivas que las que deben padecer los hiperbóreos en la Tierra. Así como a los hiperbóreos se los emplea para producir cultura, según se explicó en otra parte, a aquellos espíritus se los utiliza para producir vida, animal y vegetal, aunque también suelen ser proyectados al reino mineral. Y así como a los hiperbóreos se los ligó a la evolución del pasú para que de la puja entre espíritu hiperbóreo y alma pasú surja la cultura, así también se ligó a aquellas cepas de espíritus cautivos con las entidades de la evolución débica para obtener la emergencia de un nuevo soporte de las formas materiales, la vida. Cuando decimos que aquellos espíritus están ligados a la vida, solo queremos decir eso, la vida, el hecho de vivir, y no debe creerse que las almas grupales vinculadas a las evoluciones superiores de los reinos vegetal y animal son expresión de los espíritus cautivos. Tales almas grupales, como su nombre lo indica, pertenecen a la evolución débica, elementales o devas, y son en todo semejante al alma del pasú. En ninguna otra parte fuera del ámbito humano podrá comprobarse el carácter dramático de la vida como en el reino animal, en su estupidez insuperable, en la determinación de sus instintos, en el horror de la lucha por sobrevivir que los lleva a devorarse unos a otros, en la fatalidad de su muerte, etc. Sin dudas, es en el animal donde mejor está descripta la infamia del demiurgo. El hombre, para soportar esa visión de espanto que es la vida en el mundo, creó un velo cultural llamado poesía, que, por ejemplo, allí donde alienta una vida miserable que come y defeca constantemente, hace ver una bella ave cantora. La poesía enmascara el horror de la vida y por eso ella es la mayor enemiga de la gnosis. Esta afirmación podrá doler, pero es rigurosamente cierta, pues mucha de la locura con que suelen concluir los éxtasis gnósticos proviene de una insuficiente preparación para resistir las visiones horrorosas a que se reduce la obra del demiurgo cuando la gnosis descorre el velo poético y disipa la ilusión de la belleza estética, que es una pura creación cultural. Quien no posea una visión gnóstica de la vida no podrá comprender el misterio de la muerte. Y, atención, quien no comprenda previamente el misterio de la muerte no podrá acceder a la inmortalidad. Este es el conocimiento sobre el que hay que meditar antes de plantear el desafío de comer la carne animal. El sentido del desafío es el siguiente. En la carne está presente el misterio de la vida y de la muerte. Hay que comprender esto, y la muerte concreta. Al comer la carne se incorpora el símbolo de la muerte al microcosmos y se prepara el cuerpo para la inmortalidad. La inmortalidad implica la resurrección interior del animal sacrificado afuera, y cuando el símbolo de la muerte ha sido neutralizado por el mantra de la vida, el cuerpo del Virya, de materia corruptible, se transmuta en Vajra, la materia incorruptible. Artículo F. El desafío del pescado. El pescado simboliza a la raza terrestre del pasú desde su origen en oscuras y antiguas charcas hasta su fin en la entelequia del arquetipo hebreo Jesús Cristo. Toda la historia del pasú está escrita en el pez. Al comer el pescado se incorpora al microcosmos un símbolo que es expresión del arquetipo Manú y que tiene la misión de fijar desde adentro los límites del arquetipo familiar. Se debe meditar y comprender el sentido de este desafío en los términos en que está planteado aquí, pues el simbolismo del pez es extremadamente complejo y puede dar lugar a desviaciones intelectuales. Solo haremos notar que la primera de las 10 manifestaciones de Vishnu es como pez, Matsya Avatara, y que el Manu de este Manvantara, Brisbhasvata,
ha ostentado siempre el signo del pez, tanto en los Vedas, donde recibió este nombre, como en la Mesopotamia, a donde se llamó Oanes o Dagón, o durante el Imperio Romano, cuando se reencarnó como Ictis, pez, en el hebreo Jesús, etc. Artículo G. El desafío del trigo. El germen de trigo representa la palabra del demiurgo, la expresión concreta de su verbo. En el germen, como en cualquier otro villa, hay una potencia que intenta desplegarse a impulso del gran aliento. Por eso el germen debe ser considerado como el símbolo del arquetipo psicoideo al comienzo de la evolución. Si el germen es situado en ambiente fértil, el arquetipo completará su proceso, que comienza en la germinación y acaba en la producción de nuevos gérmenes o reproducción. Pero todas estas cualidades que adquiere la planta durante el proceso de su crecimiento ya se encontraban en potencia en el germen original o villa. Si el germen se guarda en una escudilla, al contacto con el aire o vayu tattva, no germina, pero si se lo deposita en la tierra o prithvi tattva, entonces germina y actualiza en el proceso evolutivo las diversas cualidades potenciales. Este símbolo tiene especial importancia para interpretar el despertar de Kundalini, quien, al igual que el germen, es un villa o palabra del demiurgo, de particular contenido potencial. Pero Kundalini es en sí misma un villa que expresa a todos los otros villas, una palabra que contiene a todas las palabras, un sonido que es la síntesis de todos los sonidos, pues representa en el microcosmos al Akasha Tattva o primer éter del gran aliento. Como el germen de trigo, Kundalini necesita un ambiente fértil para iniciar su despliegue. Hemos dicho ya que Kundalini despierta por sí misma cuando ocurren desincronizaciones entre el microcosmos y el macrocosmos, y explicamos que su misión secreta es restablecer dichas alteraciones, armonizando la totalidad de los ritmos del proceso biológico. Podemos agregar ahora que tal comportamiento se debe a que Kundalini es sensible a la afluencia cósmica o del gran aliento. Si se imagina al Akasha Tattva como un océano de sustancia psíquica y en medio de él a una burbuja, se tendrá una idea acertada sobre Kundalini. En el hombre, sobre el Muladhara Chakra, se encuentra la burbuja de Akasha, en cuyo interior duerme Kundalini. Esta burbuja, como el germen expuesto al aire, no se despliega a menos que se altere su ambiente tornándolo fértil. Pero el Villa Kundalini es una burbuja que flota en el Akasha, contrayéndose o expandiéndose al ritmo de la afluencia del aliento. Solamente una variación de esta afluencia puede hacer que Kundalini despierte e intente restituir el movimiento solidario. El Akasha posee las dimensiones tiempo y espacio y, por lo tanto, alterando dichas dimensiones es posible despertar a Kundalini. Este es el principio que se emplea en la estrategia hiperbórea. En el universo existen 4 estados de materia sutil producidos por el gran aliento: prana, procedente del sol; manas, procedente del Manú; Vionana, procedente del demiurgo Jehová Satanás; y Ananda, procedente del demiurgo el Uno. La operación con estas materias también permite despertar a Kundalini si se altera su fluencia. Este es el principio que se emplea en la estrategia sinárquica, especialmente el control del prana solar por la respiración rítmica, que enseñan las escuelas profanas de yoga. Kundalini es la semilla de una planta con muchas flores. Su germinación tiene la virtud de reproducir el proceso del universo, pues al romperse la burbuja, la villa original se descompone en todas las palabras de la creación, recreando así en el microcosmos el orden del macrocosmos. Pero esta semilla está oculta en el hombre, quien desconoce también el contenido de su potencia, la entelequia de sus arquetipos.
Por eso, al conocer el germen, el sadhaka incorpora este símbolo al microcosmos debidamente conciencializado y plantea el desafío de determinar por su voluntad la germinación y los frutos de la planta. Puede no comprenderse esto, pues se dirá, es aceptable que, eligiendo el momento de dar un ambiente fértil, se pueda determinar la germinación. Pero, ¿cómo pueden determinarse los frutos si ellos están contenidos potencialmente en el germen? Si tal es la duda, piénsese que un zapallo que crezca dentro de una horma cúbica no será esférico, sino cúbico, pues la forma determina al ser. Cuando Kundalini despierta por sí misma o por una llamada sinárquica, recrea la forma del arquetipo familiar y esos son sus frutos. En el desafío que estamos considerando, se obliga a Kundalini a despertar, germinar, dentro de una horma que determina su forma. Esa horma es la imagen del gran antepasado hiperbóreo, con cuya forma será recreado el microcosmos. Artículo H. El desafío del Maituna. El quinto desafío consiste en incorporar al microcosmos el símbolo de la mujer hiperbórea, es decir, la imagen de Lilith, y mediante el Maituna o acto sexual afuera, desposarse con ella adentro. El éxito de este desafío, en el cual se tornan efectivos los otros cuatro, significa que se ha conseguido concretar la individuación absoluta y la inmortalidad. Pero como su planteo requiere el concurso de la mujer afuera, será necesario aclarar nuevamente que la yogini no puede ser cualquier mujer, y mucho menos una mujer amada o por quien se experimente el mínimo afecto. El Tantra Kaula y todos los tantras de la mano izquierda se basan en la adoración de la Shakti, el principio femenino o activo del demiurgo, a quien se considera como esposa de Jiva. Ya advertimos que la identificación de Parvati con Shakti constituye un error. Ahora vamos a explicar la naturaleza del mismo y la manera de evitarlo. Al comienzo de un ciclo, cuando concluye el pralaya o noche del Parabrahman, el demiurgo yace aún inmanifestado, hundido en el abismo cósmico. Hay allí unidad absoluta. Cuando se produce el despertar de el Uno, su manifestación, ocurre un despliegue evolutivo que alcanza a la materia de todo el universo por el impulso del aliento. Este despliegue del cual sale el Akaya es el modelo, la madre de todos los procesos evolutivos del universo. Durante la manifestación, el demiurgo se expresa en infinitos pares de opuestos que tornan casi imposible advertir la unidad anterior. Pero se trata solo de una ilusión, maya. La unidad no se ha partido, pues subyace tras el velo de la dualidad, como bien saben los gnósticos, que logran conciliar los opuestos en el microcosmos y trascender hacia el principio único. Por eso es inútil discutir sobre la dualidad o unidad del demiurgo, siendo ambos conceptos la expresión de distintos momentos de su comportamiento, es decir, distintas fases de sus ciclos de manifestación, de sus noches y días. Pero cuando se requiere tomar en cuenta el aspecto evolutivo de la materia y sus diferentes organizaciones, es inevitable la referencia a los opuestos y a su dualidad esencial. Entonces, por simplicidad y sin olvidar que se trata de un segundo estado en la naturaleza del demiurgo, se habla de grandes principios opuestos, yin y yang, bien y mal, masculino y femenino, etc. Los sistemas religiosos derivados de tales consideraciones, como todo lo que es religioso, implica una degradación gnóstica, una caída exotérica, especialmente si los opuestos se han personificado y dan lugar a una devoción por parte de sacerdotes y fieles. Por ejemplo, los tres pares de principios opuestos que hemos mencionado dan lugar respectivamente a las religiones del taoísmo, zoroastrismo e hinduismo, y en las tres el conocimiento aparece teñido emocionalmente por la reducción mítica a que han sido
sometidos los principios y por la devoción que implica todo culto. El camino del gnóstico, por el contrario, consiste en evitar la devoción y saltar hacia los principios, estableciendo un contacto trascendente con la unidad en que se resuelven las múltiples dualidades. Pero tal contacto no se da por vía de la fusión con el uno, ni por ningún tipo de identificación con el demiurgo, sino por la comprensión de la unidad interior del microcosmos en la que se refleja el macrocosmos. Esta comprensión es un conocimiento puro, una gnosis, que permite al Virya, tras un infinito horror, superar la manifestación y reconstruir la unidad del demiurgo para así, en una visión de locura, comprobar su insensatez y malignidad intrínseca. Sin embargo, tras el espanto sobreviene el descubrimiento del verdadero Dios, aquel a quien no es posible conocer desde el abismo. Tal gnosis acaba allí, en la certeza del incognoscible, a quien no es posible trascender por el conocimiento y por eso es necesario crearlo con el poder del espíritu. El Bril brinda esta posibilidad absoluta. La dualidad es entonces mera apariencia, pero una apariencia en extremo consistente, mientras no se acceda a la gnosis definitiva que permita trascenderla. En el estado confuso de Virya perdido o durante la transición al estado de Virya despierto, se parte de una percepción diferenciada de la realidad y de su descomposición racional en pares de opuestos. Se llega así al concepto de que la manifestación está basada en un dualismo primordial que en el hinduismo se personifica en la figura masculina de un dios y en la femenina de su esposa o Shakti. Reducidos analógicamente de esta manera, los principios supremos pueden conciliarse en el matrimonio de los dioses, fundiéndose en la unidad original o engendrando otras manifestaciones también duales. Pero en los mitos en que los principios son femeninos y masculinos, hay que ver la acción conformadora cultural de los espíritus hiperbóreos combinada con la mecánica racional emocional del animal hombre o pasú. Shiva y Parvati son solo eso, imágenes culturales producidas por la memoria de sangre hiperbórea, adaptadas para representar a los principios supremos por la racionalidad del pasú. Jiva es el recuerdo del gallardo señor, Lucifer. Su esposa Parvati no puede ser otra que la pareja extraterrestre de Lucifer, Lilith. El tantrismo, que es, como se ha dicho, un sistema gnóstico, ha caído exotéricamente luego de la interpretación de sus textos secretos hecha por los dualistas del budismo. Ellos que proponen la fusión con el uno identifican en el microcosmos a Jiva con el arquetipo familiar y a Parvati con la Shakti, es decir, con Kundalini. En esa interpretación, el despertar de Kundalini y su ascenso hasta el Ajna Chakra significa el matrimonio de Jiva y Shakti, pero según es fácil deducir después de todo lo expuesto sobre el arquetipo familiar y Kundalini, este matrimonio no es más que la recreación del microcosmos en armonía con el macrocosmos y la definitiva sujeción al plan de evolución, es decir, al proceso del arquetipo Manu. No es este precisamente el objetivo de la gnosis, para evitar el nirvana y concretar el fin de la individuación absoluta, hay pues que restablecer el antiguo sentido esotérico de los símbolos tántricos. Solo así será posible comprender el ritual de los 5 desafíos. Para el sadhaka mengano, la recreación del arquetipo familiar como modelo del microcosmos por Kundalini constituye una catástrofe. Por el contrario, él va a procurar identificarse con el gran antepasado hiperbóreo en el momento culminante del Maituna para inmortalizar con su forma al microcosmos. Y esta restauración hiperbórea es el objetivo declarado del 5º desafío. Veamos cómo se procede para su consecución. Dijimos que Kundalini duerme en una burbuja de Akasha sobre el Muladhara Chakra. Esa burbuja es
en lenguaje simbólico, el huevo primordial que contiene el germen, la semilla, de la Yakti potencial, indiferenciada. Kundalini Yakti es un reflejo en el microcosmos del primer bija pronunciado por el demiurgo al iniciar la manifestación y su consecuente separación en pares de opuestos. Por eso decimos que ella es verbo, logos plasmador que recrea el plan, villa de villas, palabra de palabras, pero si bien ella, como logos, posee el principio de todas las formas, ¿cuál es su propia forma, anterior y primera, síntesis ontológica y óntica de todo lo existente? ¿Forma de formas? Es necesario responder a esta pregunta antes de romper el huevo de la Yakti, porque si no, tal como sucedió al destapar la caja de Pandora, incontables males se pueden abatir sobre el hombre ignorante. Hacemos notar de paso que la falta de respuesta a la pregunta anterior o la ignorancia es la causa de lo que hemos denominado despertar de Kundalini por sus propios medios, pues aunque este despertar se consiga por medio de la yoga, si se descuida el conocimiento formal del Villa Kundalini, inevitablemente se perderá todo control sobre su poder plasmador y se acabará sucumbiendo en el nirvana. El gnóstico no busca aniquilar su yo y no renuncia a la acción. Por el contrario, fortalece su yo dirigiendo estratégicamente la voluntad de actuar. Por eso en el gnóstico es el yo quien despierta a Kundalini determinando su forma. No estamos hablando de la esencia, que es femenina y se manifiesta activamente como logos, sino de la forma que, en tanto que Yakti, Kundalini adoptará durante su manifestación. Si se ignora la pregunta anterior, cosa que ocurre en las escuelas exotéricas de yoga, entonces Kundalini, al despertar por sus propios medios, adopta la forma de la madre primordial, cuyo arquetipo lee en la memoria genética del Pasú. La idea del principio femenino como madre está vinculada a la separación por sexos del andrógino animal, antepasado del Pasú. Ciertamente tal idea no tiene nada que ver con la sabiduría hiperbórea, pues los espíritus cautivos no tienen madre y sus sexos, según se dijo en otra parte, no se hallan relacionados con una función reproductora. Dejar a Kundalini librada a su propia forma es permitir que se identifique Parvati con Yakti, la esposa con la madre cósmica. Significa la recreación, el renacimiento en el microcosmos del arquetipo Manu, su entelequia, y por consiguiente la derrota del espíritu en su pretensión de transitar inversamente hacia el origen. No son pocos los virias que, en lugar de la ansiada liberación del encadenamiento material, acaban aún más hundidos en la materia debido a una incorrecta y exotérica práctica del yoga. Y en ese resultado tiene mucho que ver la pretendida devoción o adoración. ¿Qué se exige hacia la Yakti? Esta actitud emocional se denomina desguarnición estratégica, pues el despertar de Kundalini como madre sorprende al Virya en un estado de total indefección, la adoración, y le lleva a sucumbir en el proceso del arquetipo Manu. Veamos cuál debe ser el procedimiento esotérico para que el quinto desafío tántrico culmine con la liberación espiritual del Virya. Es el yo quien plasma la forma primera del logos plasmador. Esto se consigue proyectando sobre el huevo la forma de Lilith, quien no es madre, sino esposa espiritual de Lucifer y prototipo general de la mujer hiperbórea. Hay que aclarar expresamente, para disipar cualquier error, que Lilith no es un arquetipo, sino un recuerdo de sangre hiperbóreo. El problema para cumplir con tal operación es el siguiente. ¿Cómo un Virya perdido, que no ha logrado aún percibir su mine, puede proyectar la imagen de Lilith, la cual ciertamente ha olvidado por la confusión sanguínea? Justamente para eso se establece el Maituna, el acto sexual con la mujer afuera, para que de ella emerja la imagen de Lilith y se introyecte adentro, reconocida por el yo,
quien a su vez la proyectará sobre el huevo, despertando y plasmando la forma de la mujer hiperbórea en Kundalini, recuperando así adentro a la esposa del gran antepasado. Y aquí viene la terrible exigencia, la clave fundamental del misterio de amor, sin la cual ninguna práctica tántrica tiene sentido hiperbóreo. La mujer de afuera, la yogini, no puede ser cualquier mujer. Ella debe ser una mujer Kali.